Yo soy Miguel Carbonell y estoy en El Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla en esta ocasión para El Popular con Miguel Carbonell en un tema que seguramente les va a interesar. Quédense con nosotros. Miguel Carbonell, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, un gusto platicar contigo. Fíjate que comentaba yo con los jóvenes, que son gran parte de la audiencia aquí del Popular, acerca de muchas cosas que se han perdido con la pandemia, entre otras, tener mucha información acerca de sus derechos ciudadanos. Y esto es a propósito de estos foros itinerantes que estás realizando por toda la República. Hay 4 o 5 estados y ciudades en las que ya has estado. En esta ocasión te toca estar aquí en Puebla. Pero antes de entrar en materia, yo quiero saber por qué Miguel Carbonell al frente de una gran aventura con los jóvenes y con los ciudadanos. ¿Por qué tú? Porque el presidente de la Suprema Corte me encargó la coordinación de este programa, dado que el programa tiene un énfasis principalmente pedagógico. Lo que buscamos es una pedagogía social sobre qué hace el Poder Judicial Federal, cuáles son las tareas de la Suprema Corte, de los tribunales colegiados de circuito, etcétera. Y bueno, pues el presidente de la Suprema Corte estima que yo comunico bien, digamos, ¿no? Que soy capaz de sintetizar y de explicar en términos coloquiales muy comprensibles esa tarea que tiene su parte fina jurídica, pero que hay que acercar a la sociedad. Lo que queremos es estar rindiéndole cuentas a la sociedad de lo que hace el Poder Judicial Federal. ¿En México existe el Estado de Derecho? Alguna de sus formas, sí. Yo creo que existe un Estado de Derecho en construcción. Hay algunos elementos en donde podemos decir que más o menos se cumple con la normatividad vigente. Hay otras áreas en donde estamos mal. Te doy un dato. El 99% de los delitos en México, y es dato de INEGI, no es de un partido de oposición, no es de una ONG, quedan impunes. O sea, esto es inaceptable. Esta es una tragedia nacional. En México, 32 millones de personas cada año son víctimas de la delincuencia. Y el 99% de esos delitos quedan impunes. Entonces, no podemos sentirnos satisfechos, contentos, decir, no, ya tenemos un Estado de Derecho como el que alguna vez soñamos. No es cierto. Pero, pues algo tenemos. No es que no exista nada, no es que estemos en el desierto, pero nos falta muchísimo por hacer. ¿Cómo pensar que en un momento tan complicado podamos generar conciencia en los ciudadanos de para qué sirve una jueza o un juez en nuestra vida con estos foros? Al revés, hay que pensarlo al revés. ¿Qué pasaría en la sociedad mexicana si no hubiera un poder judicial que pusiera orden en los conflictos y que procurara aplicar la ley de la mejor manera posible? Sería esto la ley de la selva. Entonces, yo creo que la tarea de un poder judicial es una tarea civilizatoria, es una tarea pacificadora, es una tarea de construcción institucional para dar respuesta a los problemas de la gente, que pueden ser problemas penales, pero que también pueden ser problemas de familia, problemas mercantiles, laborales, etc. Entonces, es muy importante la tarea que cotidianamente hacen juezas y jueces a todo lo largo y ancho del país. ¿Cómo llegar a los ciudadanos cuando hemos visto casos como el de Rosario Robles, por ejemplo? Bueno, es un proceso. Se ha discutido mucho la medida cautelar que la tiene a lo largo del proceso, porque todavía no hay sentencia, privada de su libertad. Y ese es un tema que también ha llegado a la Suprema Corte. La Suprema Corte ha intentado construir una prisión preventiva en México lo más acotada posible, lo más limitada. Hay varias sentencias, incluso recientes, desde hace un par de semanas, donde la Corte intenta ir reduciendo este exceso de prisión preventiva que tenemos en México. Pero también hay que decirlo con todas sus letras, esto está en la Constitución, ¿eh? Lo pusieron los gobiernos anteriores y el gobierno actual promovió reformas para ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Cuidado con eso. Nosotros hemos dicho muchas veces, esto es peligroso, esto no es correcto, esto viola la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa. Que no se defiende uno de la misma forma si está afuera que adentro, claro. ¿No? Lo hemos dicho, lo hemos repetido, hemos escrito sobre eso. Y los legisladores, de manera irresponsable, han ampliado el número supuesto. Ha sido mencionado incluso por el presidente de la Suprema Corte que esto viola tratados internacionales firmados por México. Entonces, hay que hacernos responsables, ¿no? Y el tema es cómo se contrapone quizá esto que vemos en la vida diaria con la información que debe llegar a los que no lo conocen, sobre todo los jóvenes,
que es totalmente contradictorio. Casos como este, casos como la familiar de Gers Manero, por ejemplo, que dices, resulta que entonces antes vieron lo que no habían visto. ¿Suficiente este esfuerzo por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de pensar en que tú directamente puedas hacer esta gran gira por todos los estados del país, transmitiendo un mensaje en un momento tan complicado, cuando estamos a 5 días, por ejemplo, de esta consulta ciudadana, con lo que nos va a costar, con lo que estamos viendo que no se da en temas de salud y que se va a gastar en esto? Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Este programa que ahora estamos trayendo al Estado de Puebla tendría que haber empezado hace 10 años o 15. Estamos siempre retrasados. Siempre vamos atrás en cultura jurídica, siempre necesitamos difundir más los derechos humanos, siempre necesitamos estar más cerca de la sociedad civil, de las ONGs, recabar sus quejas, sus puntos de vista, los problemas que ellos están padeciendo. Nunca es suficiente, yo creo que vamos muy, muy retrasados. Yo no creo que el presidente de la Suprema Corte esté satisfecho, no lo creo. Es mejor tenerlo que no tenerlo. A propósito de los derechos humanos, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tú has estado muy cerca del tema, que nace por ahí de 1986 con Carlos Salinas de Gortari, más o menos. En el 1990 con un decreto presidencial del presidente Salinas y en el 92 se eleva a rango constitucional. Y que quizá tampoco ha podido tener todas las facultades para que los ciudadanos, volvemos al tema, puedan confiar plenamente que si nuestra denuncia llega a esta comisión estatal o nacional, se puede hacer algo. ¿No es necesario dotarla de dientes y que esto sirva para coadyuvar a hacer justicia? Nosotros hemos discutido mucho. Yo estuve en el Consejo de la Comisión Nacional y luego en el Consejo de la entonces Comisión del Distrito Federal y platicamos mucho con los consejeros y consejeras del modelo de defensa no jurisdiccional de derechos humanos que estas instituciones tienen a su cargo. Y pensábamos que el tema no es en si tiene dientes o no tiene dientes, el tema es en dónde se enfoca y qué hace. Porque para dientes, pues ya están los jueces. Esos son los dientes del Estado mexicano. Lo que necesitamos de las ombudspersons, como se llaman, es que nos ayuden a plantear, por ejemplo, nosotros lo que pensamos es que sean como una especie de defensorías públicas que nos ayuden a judicializar casos, que nos ayuden realmente a obtener sentencias, a fijar nuevos criterios, a establecer precedentes. Mira, el caso de Puebla, y seguramente estuviste al tanto de este bebé que encontraron en el penal de San Miguel, y cómo encontraron a los papás y cómo los papás fueron a la Comisión Nacional a poder quejarse. En la estatal platicaba yo con el delegado y decía, pues es que yo no quiero que lo atraiga en la Comisión Nacional porque queremos darle respuesta. Después de 2 meses no pasó nada. No estamos en la época más brillante de las comisiones. ¿Por qué? Pues por los titulares. ¿Por inexperiencia? ¿Falta de pues porque son recomendados muchos de ellos. La Nacional es el mejor ejemplo. O sea, en vez de que lleguen personas comprometidas, o sea, cuando uno revisa la historia de la CNDH y ve a un presidente fundador, Jorge Carpizo, y de repente ve esto, oiga, a mí me parece que es una persona muy comprometida con la causa y es una persona que en lo personal sufrió la pérdida de su padre y todo. Estamos hablando de Rosario Piedra. Claro, pero de ahí a que le encargues toda una institución, todo un presupuesto, toda una estructura operativa, yo creo que Rosario Piedras habría sido excelente consejera de la comisión. Fue una excelente activista, igual que su mamá, que fue un ejemplo heroico en el país. Pero de ahí a poner al frente de las instituciones a personas no necesariamente capacitadas, y no tiene que ver con ella, no es una crítica personal, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? ¿Estamos en crisis los derechos humanos en México? Profundísimo. ¿Con los periodistas? Pues los están matando. ¿Eso no es una crisis? No pasa nada. Están amenazadas. La profesión periodística vive amenazada. Vive amenazada. Amedrentada. Amedrentada. Hay periódicos que ya publican editoriales sin nombre para que no vayan y les cobren, ¿no? La línea editorial, etc. Entonces, hay una libertad de expresión muy, muy acotada. Muy acotada. No es plena. No hay libertad, que es lo que tiene que caracterizar el buen periodismo. Y yo creo que el Estado mexicano le queda de ver a la profesión periodística. Yo creo que Puebla es un estado que tiene una gran potencia económica. Es un estado, la capital lo representa, que ha crecido muchísimo, ¿no? Yo empecé a dar clases en la Ibero de Puebla en los años 90 y pues aquello estaba a las afueras. Y ahorita esa área
pues todo lo que tiene que ver con Angelópolis ha crecido muchísimo. Entonces se nota una pujanza económica, se nota inversión, se nota una ciudadanía activa, participativa, pero yo les diría cuídenlo, porque no creo que sea la misma situación, y yo no hablaría en los mismos términos de su vecino Veracruz. Yo no creo que sea la misma situación un estado que está pasando muchos problemas como Morelos, por ejemplo. Oaxaca, bueno. Y ya para no hablar del norte del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay cosas positivas en el estado de Puebla que hay que cuidar. Y hay que procurar que no se desvíen, porque cuando sobrevienen los problemas, y le pasó a Nuevo León hace unos años con la crisis de seguridad pública en Monterrey, le está pasando a Sonora, le está pasando a Guanajuato. Cuando se empiezan a descomponer las cosas, luego arreglarlas es muy complicado, muy complicado. Cuiden a su estado. Esa sería mi sugerencia. ¿Con el gobierno que tenemos ahora de la Cuarta Transformación se puede? Ustedes decídanlo. Si está ahí es porque la gente votó por ese proyecto y por esa visión. Y si no están de acuerdo, pues voten en consecuencia. La ventaja de la democracia es esa, que un pueblo se puede equivocar, pero también puede reflexionar. Puede rectificar. Bueno, y hablando de rectificar, ¿vas a ir a votar el domingo? Por supuesto que no. No vas a ir. Tengo cosas mejores que hacer. Tus razones. Pues a mí me parece que la consulta revocatoria es un instrumento que socava la democracia. Las democracias sólidas exigen cuentas a sus gobernantes y no pierden el tiempo en estar discutiendo este tipo de cuestiones. Y me parece que este ejercicio en particular, como está planteado, no sirve para ningún objetivo que el país tenga entre los más importantes. Yo creo que hay temas de fondo que tenemos que atender con urgencia. Y no ver espectaculares por toda la República. Violando la ley, por cierto, ¿eh? Violando la ley. Y con un secretario de Gobernación que dice y luego se desdice, y él no participó en ningún mitin el fin de semana. Y eso es lo dramático, hablando de Estado de Derecho y de respetar la ley. Ya uno dice, ya no sé si vi lo que luego dicen que no existió. ¿Verdad? Oye, pero ¿dónde está el video? No, pues no existió. Ah, bueno. ¿Cómo confiar en la autoridad para poder sancionar eso y no pasa nada? La autoridad tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas. Cuando una sociedad percibe que la autoridad es una autoridad tramposa, es una autoridad poco comprometida con la observancia de las normas jurídicas, empieza una descomposición social, porque entonces el ciudadano se siente llamado a hacer lo mismo en su cancha, en su terrenito. Los políticos tienen que ser ejemplares. Un gusto recibirte en Puebla. Gracias. Por favor, si nos puedes dar tus redes y cómo pueden entrar al instituto que presides, porque yo creo que es muy interesante para los jóvenes. Centrocarbonel.online es la página web, y estoy en Twitter, @MiguelCarbonel con doble L al final. Estoy en YouTube, en un canal que tiene mucha actividad, por cierto, y en Facebook también. En fin, ahí estoy en las redes sociales a las órdenes, por supuesto, de esta maravillosa cultura jurídica y política de Puebla. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.